Y estos procesos de conversión de los jóvenes, tan grandes ahora y tan potentes, pues están haciendo que la evangelización sea en sentido contrario, es decir, que sean los jóvenes aquellos que están llevando la conversión a sus padres y trayendo el Señor a las familias, a los hogares y al final a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me sorprende muchísimo, es como algo fantástico, algo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Pues está ocurriendo porque es una realidad, es innegable, ¿no? Solo hay que ver las imágenes. Yo veo el trato que los jóvenes tienen contigo, wow, el cariño, el respeto, un diálogo fácil, no hay... Es una maravilla. Sí, todo consiste en ponerse en sus zapatos, ¿eh? Al final volvemos a lo mismo. Empatía. Total. Si tú sabes lo que ellos llevan en el corazón y lo que les gusta, lo que les disgusta, lo que les preocupa, pues intentas ponerte a su nivel, que no es bajar, probablemente sea subir, ¿eh? Porque bueno, los jóvenes tienen una espiritualidad mucho más fresca, ¿no? Que la nuestra, ¿no? Porque lo viven de verdad, no tienen prejuicios. Lo que descubrí como sacerdote en Bartimeo es esa oportunidad única, súper fuerte, verdadera, de que estos muchachos tengan una experiencia de encuentro con Dios. Y es una herramienta que para nosotros como sacerdotes, wow, hay que considerarlo muy seriamente porque es poderosa. Una vez más con todos ustedes desde Un Cura y un Cuento. Parece que estamos viviendo la reconquista española, porque últimamente hemos tenido muchos amigos invitados desde España y es una belleza. Están pasando cosas muy lindas en la fe y están sucediendo milagros muy lindos. Para nosotros es un privilegio poder tener ecos de esos testimonios, de esas transformaciones que Dios está haciendo. Yo tengo un amigo muy querido, Daniel Berenguer de la Quintana. Buenas tardes, padre. Daniel, bienvenido. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí, este lugar que tantas veces he visto por la pantalla y que ahora estoy feliz de estar aquí sentado compartiendo contigo. Y yo feliz de tenerte aquí en persona, porque realmente nuestro trato es a través de pantallas. Eso es. Qué bueno, qué bueno. Compartir contigo. Madrileño. Madrileño de pura cepa, de padres y abuelos. Eso Padres es. madrileños. Sí, así es. Ok. Muy bello Madrid. Es una ciudad muy hermosa. Cruzaste el charco. Sí, señor, aquí estoy. Cruzar el charco, venir a Indias. Venir a América y, bueno, ya has venido mucho por tu trabajo. Sí. Sí, constantemente viajas por todo el mundo. Sí. ¿A qué te dedicas? Cuéntales a todos. Bueno, pues contra todo pronóstico, pues he trabajado muchos años en el sector financiero, ¿no? Porque yo cuando terminé mis estudios, así muy decidido, le dije a mi padre, papá, yo creo que ya lo tengo claro, el único sitio donde nunca voy a trabajar es en un banco. Porque hice unas prácticas en uno de los cursos y no me gustó nada aquello. Fue una experiencia. La gente como que no se llevaba bien. Había otros que no le ponían nada de amor a su trabajo. Lo que hacía no me interesaba nada. Y entonces ya dije, bueno, ya lo tengo claro. Nunca trabajaré en esto. Bueno, pues así es la vida. Al final he estado 24 años trabajando en un banco. ¡Wow! Y muy feliz. La verdad que lo he pasado muy bien. He tenido mucha suerte. He tenido compañeros fantásticos. He podido viajar por un montón de países. También momentos difíciles, lógicamente, como siempre, ¿no? Pero así la foto general yo creo que muy positiva, muy buena. Uno de los aspectos de tu trabajo que a mí me llama muchísimo la atención es la capacidad que tienes de diseñar cursos Sí. de muy alto nivel para ejecutivos, para personas del mundo corporativo. Eso es. Cuéntanos de eso. Bueno, pues eso fue también pues, providencia del Señor, ¿no? Jamás pensé yo que iba a acabar haciendo esta actividad docente digital, además, ¿no? Mi última etapa en la entidad financiera en la que trabajé, pues me pidieron que creara un proyecto de educación interna para los empleados, ¿no? Había muchos proyectos, muchas herramientas, muchas funcionalidades que se construían, digamos, desde los headquarters en Madrid, pero que luego eso no
digamos que no traspasaba las fronteras, no llegaba al conocimiento de los diferentes países, los equipos no lo utilizaban, ¿no? Y entonces me pidieron que montáramos una academia digital, ¿no? Pues para dar a conocer a todo el mundo pues todo lo que se hacía, ¿no? Y así empecé, ¿no? Fue un proyecto que me vino dado, que yo no esperaba ni buscaba, pero que me encantó, la verdad. Vi la capacidad que tiene la tecnología hoy en día para llegar a los demás, ¿no? Para lanzar mensajes y para transformar, ¿no? Y bueno, pues ese background luego me sirvió para otras cosas también que he dedicado después a título personal, ¿no? Y ya en el ámbito más de la fe también. Porque sí, la manera como haces las cosas se nota una pasión y un amor. Eso está presente. Sí, yo creo que es la única manera, ¿no? O sea, si uno no le pone eso al trabajo, a los proyectos, pues al final se queda algo insípido, ¿no? Que no tiene enjundia y que no llega, ¿no? Entonces ese puntito adicional de no pensar en ti mismo, sino ponerte en los zapatos de la persona que va a estar al otro lado, que lo va a recibir, ¿no? Que eso es una cosa que me ha pasado siempre en mi vida, ¿no? Siempre he tenido la capacidad de ponerme del otro lado de la mesa, ¿no? De pensar pues cómo las personas van a recibir lo que digo o el trabajo que he hecho. Y eso, yo creo que eso ayuda para que las cosas salgan bien. Sí, se nota y está muy claro esto. Hablan de tu experiencia de fe. Madre mía, pues es una historia larga, ¿eh? Ese es el cuento. Sí, ese es el cuento. Ya que hemos venido a contarlo, ¿no? Bueno, pues a mí la historia de fe me viene desde la infancia, ¿no? O sea, yo pues nací, la verdad, que en una familia sin grandes problemas, ni económicos, ni en general, ¿no? Mi padre tenía un buen trabajo, vivíamos en una casa muy bonita. Éramos 3 hermanos, mi hermana mayor, que tenía 2 años más que yo, y luego mi hermano pequeño, pues que no llegué a conocer porque nunca nació el pobrecito. Tengo un angelito en el cielo que está intercediendo por nosotros, Jorge, el pobrecito, que no llegó a nacer. Y es verdad que a mí la fe me vino por mi abuela, fíjate. Curiosamente se llama Pilar, mi abuela, y como la Virgen. Y ella, bueno, era una persona con una fe impresionante, ¿no? O sea, tenía más fe que los pilares de una catedral, como digo yo, ¿no? Y metía a Dios en la cotidianidad de su vida, ¿no? Tenía esa virtud, ¿no? De que todo lo que hacía, pues el Señor estaba presente, ¿no? Desde en la comida, cómo se comía en esa casa, cómo preparaba todo, cómo recibía a la gente, el amor que daba, la sonrisa. Una persona con un sentido del humor impresionante y fantástico, ¿no? Y a ella le gustaba rodearse de gente joven, ¿no? O sea, cuando sus amigas le aburrían porque eran muy mayores, las consideraba muy mayores, iba con los amigos de mis padres. Y cuando consideraba que estos eran demasiado viejos, se venía con mis amigos, ¿no? Y entonces hacía cenas en su casa que igual íbamos 15, 20 chicos. ¡Wow! Y le encantaba estar rodeada de gente joven, gente divertida. Ella era siempre el centro de atención de la reunión. Y al acabar, a la salida, se ponía en la puerta siempre y repartía una estampita de la Virgen Milagrosa a todo el mundo, ¿no? Y rezaba. Yo me acuerdo muy bien una vez entrar en su habitación y encontrarme a ella con su hermana, las dos de rodillas, abrazadas, rezando a la Virgen María con una fe impresionante, ¿no? Y ese era el único momento del día en el que estaba seria, ¿no? El resto del día siempre estaba riendo, a carcajadas, ¿no? Ya no se reía, ya. Y a mí me viene la fe por ella, ¿no? Porque es verdad que en mi casa, es curioso, pues mi casa nunca se habló de Dios, ¿no? No había la presencia del Señor, ni era algo que estuviera ni en las conversaciones, ni teníamos la costumbre de ir a misa en familia, ni, bueno, esas tradiciones de celebrar la Navidad y tal, que te vienen más por el aspecto social que porque hubiera una convicción real, ¿no? Y entonces eso a mí me generaba pues alguna contrariedad, ¿no? Porque por un lado estudiaba en un colegio de la obra del Opus Dei con un componente religioso pues bastante fuerte, ¿no? Y entonces, claro, el mensaje que recibía en el colegio con lo que yo vivía en mi casa pues no era muy coherente, digamos, ¿no? Entonces, claro, eso en la cabeza de un niño pues te hace tener dudas, ¿no? Y sentir inseguridades, ¿no? Pero bueno, no me supuso un gran problema porque aunque a lo mejor no tuviéramos esa costumbre de fe o de practicar la religión, sí es verdad que yo siempre dentro de mi corazón he tenido al Señor, ¿no? Y siempre he tenido la sensación de que tenía un protector en la vida, ¿no?
alguien que me cuidaba mucho y eso lo tenía muy presente. Aparte de la educación religiosa como tal, ¿qué te dio la educación católica? ¿Qué otros elementos puso en tu vida? Pues yo creo que la seguridad de saber que uno nunca está solo, ¿no? Que tiene una persona que le quiere, pase lo que pase, que es el Señor. Y herramientas a las que puedes acudir, ¿no? O sea, te quita el miedo en la vida muchas veces, ¿no? Porque si no tienes al Señor, ¿qué tienes? ¿No? Tú estás a merced de los vientos, ¿no? Pero cuando pasan muchas cosas, y en mi familia pues han pasado muchas cosas, ha habido problemas, como en todas partes, ¿no? Pues si te puedes agarrar al Señor, pues te da mucha paz, porque sabes que en el fondo, pues todo será para bien, ¿no? Entonces, al final, sobre todo lo que te da es paz y te quita el miedo. Esa es mi experiencia personal de la fe. Una de las características de la espiritualidad del Opus Dei es la santificación a través del trabajo, de las obligaciones cotidianas. Sí. ¿Eso cómo lo viviste? Pues mira, en aquella época no te creas que tan bien, o sea, tan profundamente, porque yo era todavía muy niño, ¿no? Y entonces es verdad que ese mensaje sí que era muy perseverante en el colegio, pero yo tampoco lo interioricé mucho, porque en aquella época yo era todavía muy pequeñito y no asimilaba el hecho del esfuerzo con el ofrecimiento de esas obras, ¿no? Tampoco fui un estudiante brillante, ¿no? En el colegio me costó mucho. Pero bueno, todo salió adelante con la ayuda de Dios. Uh-huh. Qué bien. Y luego, en tu etapa de universidad, generalmente la gente pierde su fe cuando entra a la universidad. Pues fíjate, yo ahí no perdí la fe, ¿no? Y de hecho practicaba. Iba a misa y la verdad que siempre me gustó estar cerca del Señor. Y es verdad que uno cuando está en esa época de la vida, por lo menos en mi caso, pues tampoco está rodeado de gente ni de ambiente de fe para nada, ¿no? O sea, mis amigos no eran practicantes o no son practicantes, muchos de ellos, mis amigos del colegio, que todavía conservo y nos vemos muchísimo y tenemos una relación preciosa. Pero sin embargo yo eso nunca lo dejé, ¿no? A lo mejor hubo momentos de una fe más intensa o en los que practicaba más o un poquito menos, pero siempre tenía al Señor presente, ¿no? Y yo en aquella época recuerdo que lo que más me gustaba era volcarme por los demás. Lo que más me gustaba es que me pidieran un favor. Ahí me hacían feliz. Porque entonces me daban la oportunidad de yo pues, poder ayudar a alguien, poder hacer algo por los demás. Y ahí pues me dejaba la piel, ¿no? Cualquier cosa que me pidieran pues siempre iba corriendo, ¿no? Y yo sí notaba alguna diferencia con mis amigos. Por ejemplo, a mí siempre me ha gustado tener una conversación un poquito más profunda, un poquito más trascendental, ¿no? Hablar de los problemas, o cómo estás, o cuéntame, o ir un poquito más allá de la conversación superficial. Y claro, eso chocaba también, ¿no? Con chicos de adolescentes que lo que estamos es en el deporte, en el fútbol, en tonterías. Y entonces yo notaba que muchas veces la gente venía a mí pues, a contarme sus cosas sin que yo se lo pidiera, ¿no? A pedirme consejo y tal. Y a mí eso me encantaba, porque eso, una vez más, suponía el hecho de que yo podía ayudar a alguien, ¿no? Y eso a mí me hacía muy, muy feliz. Qué buena experiencia. Es un don, un regalo. Seguramente. Hay gente que inspira confianza de manera natural. Sí. Pero en este ámbito de la fe, también sí se vuelve una ocasión muy bella de transmitirla. ¿Se dio esa ocasión? No necesariamente de la fe. Yo creo que ahí era más un tema de acompañamiento, ¿no? De presencia, consejo. Sí, de escucha, ¿no? Uh-huh. Algo de lo que la sociedad está muy, muy necesitada. A mí se me da bien escuchar. Sí, que es prodigioso mantener la fe, sobre todo en el ambiente generalizado en España, en el posfranquismo, una crisis terrible de fe. Era muy fácil abjurar, abandonar la fe, abandonar todo. Ayúdanos a entender un poquito esa situación histórica. Bueno, yo tampoco la entiendo mucho, porque es curioso que ha habido ahí un cambio grande en pocas generaciones, ¿no? O sea, España pasa de ser, como decía el Papa, la reserva espiritual de Europa, ¿no? Pues a convertirse en una sociedad completamente pagana, ¿no? En poco tiempo, ¿no? Precisamente en el posfranquismo, y eso se ve muy claramente en las familias, ¿no? Esa diferencia de la percepción de Dios y de la presencia de Dios en las casas entre, hablo de mi generación, de los abuelos a los padres, ¿no?
No tengo ni idea de cuál es el motivo, ¿no? Igual fue ese aperturismo después de la época política previa, en la que, bueno, pues yo creo que ahí se produjo un cambio en la sociedad que no estaban acostumbrados, ¿no? Y paradójicamente, eso lo que implicó fue un alejamiento grandísimo de la fe, ¿no? Pero hay esperanza, ¿eh? Hay esperanza. Y yo creo que esto es una historia de esperanza y de luz, ¿no? Que nos viene ahora. Sí, la historia a veces tiene esos movimientos pendulares. Sí. Lo que fue vuelve a ser. Y es impresionante la historia de espiritualidad, la historia de salvación, la historia de santidad que tiene España en personas, en acontecimientos que todavía perduran, que están dando fruto. La espiritualidad teresiana, por ejemplo, la descalcez carmelitana, cuánta fuerza y cuánta gracia sigue dando. Y otros muchos movimientos eclesiásticos, fundaciones, comunidades que dan muchísimo fruto. ¿De qué manera se puede hablar de un resurgir de esa fe ahora? Porque desde hace muchos años tengo la dicha de poder estar en contacto con la realidad española. Y sí, empezó a ver que en las iglesias los jueves está lleno de jovencitos adorando el Santísimo. Una cosa que nunca se veía. Es impresionante. Una cosa que nunca se veía. Que me asombra. ¿Cómo se llegó allá? ¿Qué es lo que está pasando? Pues mira, vamos a empezar por el final, ¿no? Yo creo que, así es como yo lo percebo, la diferencia entre los cristianos o los católicos de hace unas cuantas generaciones a las de ahora es que es verdad que antes el aspecto religioso era un tema muy social, ¿no? O sea, estaba muy bien visto y no digo que fuera obligatorio, pero bueno, era un poco la forma de vivir, ¿no? Entonces yo estoy convencido de que muchas personas practicaban la fe por inercia, ¿no? Por convencionalismo social. Convencionalismo social, totalmente, ¿no? Entonces a lo mejor acudían a la Eucaristía o bueno, pues hacían las celebraciones, ¿no? Los sacramentos, un poco por inercia, ¿no? Es decir, oye, pues mi entorno, mi familia, mis amigos, mi sociedad, pues todo el mundo sigue este patrón y ahí estoy yo, ¿no? Entonces yo creo que era una fe un poco, en algunas personas, un poco vacía, ¿no? A lo mejor. Y sin embargo lo que veo ahora es que la gente que va, que será mucha menos probablemente que en aquella época, lo vive mucho más intensamente, ¿no? Porque es una decisión personal. Nadie te va a juzgar por no ir a misa, nadie te va a juzgar hoy en día por no casarte, nadie te va a juzgar por no tener a Dios presente en tu vida, ni por llevar una vida en base a la religión católica, ¿no? Nadie te va a juzgar por eso. Es más, igual incluso habrá gente que lo valore, ¿no? Como diciendo, oye, pues este chico tiene personalidad, y fíjate, hace esto y lo otro. ¿Eso qué significa? Que las personas que están dentro de la iglesia hoy en día y que practican, lo hacen por un convencimiento personal, ¿no? Entonces yo creo que eso le da un valor muy grande, ¿no? Porque son personas que se involucran, que participan, que llevan al Señor en su día a día, ¿no? En su trabajo, con sus amigos. A mí mis amigos me lo dicen, que he cambiado, ¿no? Que estoy transformado. Y yo hablo sin ningún tipo de pudor de Dios y de mi fe y tal. Porque había esa tendencia, yo recuerdo mucho que la gente evitaba siempre mostrar su fe o hablar de ella. Era muy mal visto, por ejemplo, llevar artículos religiosos o persinarse frente a una iglesia o cosas así. Sí, ese famoso péndulo, ¿no? Que pasamos de una espiritualidad oficial a casi pues, el rechazo, ¿no? A Dios a nivel social, ¿no? Y entonces es verdad que el hecho de que te juzguen hace que las personas se bloqueen, ¿no? Y se cierren en sí mismas y entonces vivan una fe mucho más interior, mucho más reservada, sin tener contacto con la comunidad. O sea, yo recuerdo que a lo mejor de pequeño pues el hecho de llevar una vida parroquial era una cosa que decías, qué pereza, ¿no? O sea, estos son de los que va a la parroquia y te era una cosa como totalmente despectiva, ¿no? Estará con la guitarra cantando y tal, y qué horror, ¿no?
Pero yo no sé si la palabra es neoconversos, ¿no? O esta sociedad, digamos, esta comunidad religiosa de fe que hay ahora resurgiendo, ¿no? Que ahora hablamos de eso si quieres, pues lo vive sin ningún pudor, al revés. O sea, sobre todo los jóvenes. Siempre los jóvenes, cuando hay algo que les gusta y lo compran, digamos, lo viven con mucha pasión, ¿no? Y ellos no tienen ningún tipo de vergüenza, porque si ellos consideran que eso es lo bueno, igual que defienden barbaridades, ¿no? A nivel público, pues cuando se encuentran con Dios también lo defienden con la misma pasión, ¿no? Y claro, eso choca muchísimo, ¿no? Porque ver a jóvenes como los que hemos visto esta semana en Roma en el Jubileo, ¿no? O en la JMJ de Lisboa el año pasado, 2 millones de jóvenes en una explanada en completo silencio adorando la Eucaristía. ¿Quién nos iba a decir que eso va a llegar a pasar, ¿no? Es un gesto, es un signo que dice muchísimo. Sobre todo lo que acontece en esos corazones. Sí. No solo la cantidad de gente, sino lo que están haciendo. Efectivamente. Jóvenes adorando en oración profunda. De todos los idiomas, razas, pueblos, naciones. Bellísimo. ¿Qué crees que fue el factor determinante que empezara a resurgir? Bueno, yo creo que el Espíritu Santo tiene un plan clarísimo. Y tal como yo lo veo ahora mismo, en el momento espiritual, digamos, en el que estoy ahora, yo creo que el Señor quiere claramente que la evangelización venga de abajo arriba, ¿no? Siempre la fe se nos ha impuesto, o nos ha llegado, más que impuesto, porque es una palabra un poco dura, ¿no? Nos ha llegado de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestra familia, ¿no? Y entonces ese lapsus que ha habido generacional ha provocado que muchos niños, muchos jóvenes hayan dejado de recibir la noticia, ¿no? Del Evangelio, la buena noticia, ¿no? Porque los colegios, muchos ya, la mayoría, ya no tienen clase de religión, ¿no? Entonces, si eso no te llega por tu familia, pues no tienes ninguna referencia, ¿no? que venga. Y estos procesos de conversión de los jóvenes, tan grandes ahora y tan potentes, pues están haciendo que la evangelización sea en sentido contrario, es decir, que sean los jóvenes aquellos que están llevando la conversión a sus padres y trayendo el Señor a las familias, a los hogares y al final a la sociedad, ¿no? Entonces, a mí me sorprende muchísimo. Es como algo fantástico, algo sorprendente, ¿no? ¿Cómo es posible que esto esté ocurriendo? Pues está ocurriendo porque es una realidad, es innegable, ¿no? Solo hay que ver las imágenes. Está ocurriendo. Está ocurriendo. Y es una misión proactiva. Sí. Una misión proactiva. Esta semana que tuvimos el retiro de Bartimeo. Sí. Ahorita vamos a hablar de eso un poco más. Pues, ver a todos estos jóvenes que se vienen de España a proclamar a Cristo. Jóvenes evangelizando a jóvenes. En plena libertad. Con total amor, pasión, entrega, sacrificio. ¡Wow! ¡Qué trabajo tan intenso! El de preparación antes, la realización del retiro. ¡Wow! ¡Qué sacrificio! Y los veo con esas sonrisas, esa felicidad, esa alegría de compartir. Recuerdo la clausura fue ayer. ¡Wow! Qué preciosidad, ¿verdad? Son corazones puros, ¿no? Al final, ahí no hay nada que sea mentira, ¿no? O sea, lo que un joven expresa a un chico, un adolescente, es porque lo lleva dentro, ¿no? Ahí no hay nada que sea fake, ¿no? Como decís aquí en Estados Unidos. ¿Cómo encuentras tú esta realidad? ¿Cómo te vinculas? Bueno, pues a mí la segunda conversión, ¿no? Porque la primera me vino por mi familia, por mi abuela, como decía antes, por la educación en el colegio. Es verdad que yo tenía relación con el Señor, una relación part-time, ¿no? O sea, no siempre, pero siempre estaba ahí, ¿no? Y me gustaba hablar con él y me gustaba pedirle cosas, pero tampoco es que yo tuviera una fe que fuera muy practicante, ¿no? Aparte, más allá de la misa del domingo, de los domingos que iba, ¿no? Pero bueno, al final es como de usar y tirar, porque es una fe de que vas media hora a la semana, oyes la misa. Si estás con la cabeza pensando en otra cosa, pues tampoco te sirve de mucho y hasta la semana siguiente. Y esa era mi relación con la iglesia, ¿no? Para mí la iglesia era un edificio, una torre, un campanario, con una cigüeña, un reloj. Y ahora para mí la iglesia son personas. Es una comunidad, no tiene nada que ver. No es de cemento, no es de carne, ¿no? ¿Qué aconteció? ¿Qué pasó? ¿Qué diste ese paso?
Pues fíjate, estábamos mi mujer y yo pasando un fin de semana en el campo, en casa de unos amigos, con familias, con niños, y de repente pues uno de los matrimonios con los que estábamos nos comentaron que habían hecho un retiro espiritual que se llamaba Emaús, no me quedé ni con el nombre, que muy bonito, que muy recomendable y tal. Bueno, te entraba por aquí, te salía por aquí. Solamente de pensar en un retiro yo ya decía, bueno, para mí el retiro era el parque ese que tenemos en Madrid tan bonito, ¿no? Y, pero luego él, mi amigo, José, dijo, no, pues que yo pues cada 6 meses o algo así vuelvo al retiro a ayudar en lo que haga falta. Y yo, ¿cómo ayudar? Sí, porque nos juntamos ahí servidores y entonces nada, me encanta ir allí a preparar las cosas, ayudar a la gente, tal, no sé qué. Y eso sí que me chocó, ¿no? Porque eso me recordaba un poco a mi época aquella de ayudar a los demás, ¿no? Que cualquier oportunidad me parecía muy atractiva. Y dije, ¿pero cómo? No, esto no es totalmente voluntario, vamos un montón de personas, todo el mundo está feliz y tal. Y entonces eso fue lo que a mí me enganchó, ¿no? El hecho de poder dar servicio. Y bueno, a mí aquella conversación se me medio olvidó, pero mi mujer pues se apuntó al retiro, lo hizo. Y volvió. No voy a decir transformada porque mi mujer Sofía es un ángel, ¿no? Es una persona súper especial, ¿no? Una sensibilidad impresionante. Tuve la dicha de conocerla. Sí. Con una bondad, bueno, fantástica, ¿no? Todavía tengo una pieza de arte que ella hizo muy linda, simbólica de la vida pastoral del sacerdote. Muy bella. Sí. Tiene un don también ella, ¿no? Para el arte. Y entonces ella se apuntó al retiro y a la salida me dijo, Dani, tienes que hacer esto. O sea, no me dijo más. O sea, ya cuando Sofía me dice eso, digo, bueno, pues allá voy, ¿no? O sea, es que no dudo ni un minuto, ¿no? Y sin tener ni idea de dónde iba ni lo que me iba a ocurrir, viví una experiencia que me transformó completamente, ¿no? Es increíble lo que puede llegar a hacer el Espíritu Santo en un fin de semana, ¿no? En 48 horas, ¿no? Porque toda esa fe teórica que yo había recibido, que oía los domingos en misa al sacerdote en la homilía, que me habían trasladado mis profesores en el colegio, de repente es como si a uno se le cayeran las escamas de los ojos, ¿no? Y pasas de tener una imagen, unas gafas de 2 dimensiones a unas gafas de 3 dimensiones. Y entonces ves la profundidad y la realidad de todo lo que hay, ¿no? Y ves el color, dices, pero ¿cómo es posible que yo haya vivido toda mi vida sabiendo que estaba ahí? Es como si ves un cuadro inerte y de repente cobra vida, ¿no? Me transformó completamente. El retiro de Emaús. Fantástico. Las palabras del Evangelio se hicieron vida. Palpables, relaciones, historias como las que contamos aquí, sí, que son testimonios finalmente de qué acontece. Bueno, ¿y qué cambios introdujo esto en tu familia, en tu trabajo, en tu cotidianidad? Bueno, sobre todo supuso una transformación en mi interior, ¿no? Entonces, lo que uno lleva en el interior se refleja hacia afuera, ¿no? En la cara, en la actitud, en la felicidad, en las conversaciones, en donde uno tiene puesto el corazón, el interés. Y entonces todo lo relacionado con Dios empezó a interesarme muchísimo. Tenía una avidez, una necesidad de aprender, de leer, de entender. Yo llegué allí y yo es que no sabía quién era el Espíritu Santo. La primera reunión que tuve con un sacerdote, me acuerdo de ahí, de la parroquia de San Germán en Madrid, el padre Santi, un sacerdote joven, fantástico, muy amigo mío. Le dije, padre, me da vergüenza hacerte esta pregunta, pero es que prefiero empezar por el principio. Explícame quién es el Espíritu Santo. Y sí, la Santísima Trinidad, ¿no? Eso te lo sabes, la teoría, pero sí, la teoría me la sé, pero ¿quién es, no? Porque en ese retiro se habla mucho del Espíritu Santo, está muy presente, ¿no? Y me lo explicó como si yo fuera un niño pequeño, me encantó, ¿no? Me decía, mira, esto es como el wifi de la casa, ¿no? Es el instrumento que tiene Dios para hacerte llegar la señal. Si Dios quiere mandarte un don, una providencia, un pensamiento, lo hace a través de él, ¿no? Es como el amor, es la energía, ¿no? Es el espíritu de amor. Y luego, pues, en otras conversaciones que he tenido con gente que he ido conociendo, que ahora les llamo hermanos, ¿no? Porque son hermanos en la fe, pues también cada uno me daba un poco su visión de lo que es el Espíritu Santo, ¿no? Y hay gente que le llama el brazo de Dios o el obrero de Dios, ¿no? Es, digamos, la herramienta, el instrumento que el Señor tiene para que las cosas ocurran. Y me encantó.
Me encantó, me pareció algo impresionante, ¿no? Entonces, ese Espíritu Santo que conocí yo y que me transformó desde dentro, pues hizo que mi vida cambiara, ¿no? O sea, al final todo era igual, porque mi mujer, mis hijos, tengo 4 hijos que no he hablado de ellos, El trabajo, el trabajo, la vida sigue. la vida sigue, ¿no? Pero tú la ves diferente, ¿no? Y actúas diferente y pones el foco en otras cosas, ¿no? Y eso que hablábamos al principio de que la fe te quita el miedo es verdad, porque uno muchas veces está contraído, ¿no? Está sin saber muy bien qué hacer, tiene miedo de que una cosa ocurra, otra cosa. Pero cuando tienes al Señor contigo, pues tienes mucha paz, ¿no? Entonces pones el foco en lo importante y los problemas que crees que van a ocurrir, pues muchas veces no ocurren, se quedan simplemente en la imaginación, ¿no? Y esos son pensamientos bloqueantes. Y eso es lo que para mí fue transformador. Oh. Esto te lleva a conocer nuevos amigos. Muchos. Y nuevas expresiones de amistad. Claramente. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, pues es que no tiene nada que ver, ¿no? Es como el programa de televisión ese que había, era un anuncio en el que están todos sentados alrededor de una mesa, una familia, y empiezan a hacerles preguntas y les dicen, ¿con quién está casado este famoso? ¿No? O ¿quién lleva la camiseta número 7 del Real Madrid? O yo qué sé, pues ¿en qué año se celebraron las Olimpiadas en Barcelona? Cualquier cosa, ¿no? Y todo el mundo contestaba todo perfecto, ¿no? Pero cuando la pregunta es ¿en qué año se casaron tus padres? ¿Dónde fueron de viaje de novios? Sí, lo recuerdo. Iban saliendo uno a uno, se levantaban de la mesa. Sí, exactamente, ¿no? Uno se da cuenta que no conoce a las personas que tiene alrededor, ¿no? Incluso los más cercanos. La gente no sabe cuál es el anhelo de sus hijos o tu íntimo amigo, pues no sabes quién es la chica que le gusta o no sé, cuál es su deseo en la vida, a qué se quiere dedicar. Estamos todo el día hablando de tonterías, ¿no? Y es verdad que yo ya desde pequeñito siempre me gustó profundizar un poco en los temas, ¿no? Pero cuando metes a Dios en esas conversaciones, pues es un crecimiento bestial, porque estás rodeado de gente que comparte contigo la fe, pero cada uno tiene su visión, su experiencia, su conocimiento, su sabiduría, y de todos aprendes, ¿no? Incluso de la gente más sencilla, ¿no? En los pueblos, enseguida conectas, ¿no? Sobre todo con la gente mayor. En cuanto entablas una conversación con cualquier persona y siempre aparece el Señor en algún momento, ¿no? De la conversación, y me encanta hablar con la gente, me encanta aprender. Y a raíz de ahí pues me metí hice un curso, un máster de estudios bíblicos y empecé a entender la escritura, la belleza de los textos que están ahí. ¿Con quién lo hiciste? Pues lo hice, mira, con una universidad online precisamente, ¿no? Es un poquito lo que hago yo en mi trabajo, que es la Universidad UNIR, que pertenece a la obra. Era un curso de 1 año y me fascinó, ¿no? Porque fíjate que de cada uno de los muchísimos temas que tocaban los profesores en las asignaturas, ellos siempre me decían, vamos a tocar esto someramente, ¿no? Una ligera capa de este tema, ¿no? A mí aquella capita me pareció una inmensidad, ¿no? Porque era como que se te abría el conocimiento y empezabas a entender, ¿no? Pero sin profundizar realmente en cada uno de esos temas, ¿no? Yo pensaba, qué barbaridad, ¿no? Lo que es la sabiduría, el conocimiento de la fe, de la historia de la Iglesia, de la palabra, de la Biblia, de la historia de la salvación, ¿no? Que solo con tocar un tema un poco, ¿no? Y rascar un poco para empezar a conocerlo te sorprende tantísimo, pero te quedas en la superficie porque, claro, esto es una vida entera, tendría que ser, ¿no? Para entenderlo. Pero es bellísimo entrar en la inteligencia de la fe, en la respuesta que te da la razón y el por qué, que cuando se entra se descubre un tesoro gigantesco. Sí. Y entonces, bueno, pues ahí me contaban que muchas veces para entender los pasajes hay que meterse en ellos, ¿no? Y puedes tomar pues uno de los personajes que está ahí en ese pasaje, ¿no? O imaginarte la situación real o cómo eran ellos. La composición del lugar. La composición del lugar. Que eso me gusta a mí, ¿no? Ponerte en los zapatos del que tienes enfrente y ver cómo se sentiría esa persona cuando le pasó aquello o lo otro. Y ves que todo tiene sentido, ¿no? Desde el Génesis, ¿no? Todo el Antiguo Testamento, todo al final apunta a Jesús, ¿no? Y lo que pasa después, ¿no? Los Hechos de los Apóstoles, que es un libro de aventuras impresionante, ¿no? Esa gente, lo que pasó y con la ayuda de Dios, las cosas que ocurrieron hasta el día de hoy, ¿no? Es una locura. Y que siguen pasando, sí, siguen pasando con intensidad. Esta experiencia de Emmaús es eso. Es eso. Porque ese camino en el cual Jesús se hace el encontradizo y con la palabra transforma tu corazón. Y ese discurso de muerte, de frustración,
de angustia, de decepción. Bueno, eso es a lo que nos llama el mundo, ¿no? Sí, con la palabra y la Eucaristía cambia. Totalmente. Cuando empiezas a entender, a profundizar, yo insisto, o sea, mi nivel de conocimiento para mí ha aumentado muchísimo, ¿no? Pero nunca comparado con nadie que de verdad tenga el conocimiento profundo, ¿no? Pero bueno, poco a poco, si tienes esa avidez, te interesas por la liturgia, empiezas a entender la misa, empiezas a entender el porqué de cada detalle, ¿no? Ahí no hay nada casualidad, ¿no? Y es tan bonito el descubrir los porqués. Y además, como esto es infinito, pues siempre puedes aprender, con lo cual nunca te cansas. Nadie puede amar lo que no conoce. Es verdad. ¿Cómo cambió tu relación de amor con la Eucaristía? Wow. Pues, bueno, para que la relación cambiara, primero tenía que preexistir una relación, ¿no? Y yo no la tenía. Yo comulgaba los domingos cuando iba a misa. Oh, wow. Y sí es verdad que siempre me explicaron que el Señor estaba ahí, ¿no? Y cuando comulgaba, pues rezaba y le pedía cosas. Pero nunca había ido a una adoración, por ejemplo, ¿no? Recuerdo muy bien que en un viaje de trabajo a México, en la Ciudad de México, volviendo al aeropuerto ya para volver a Madrid, pues mi compañero de trabajo que venía conmigo en el taxi me dijo, oye, ¿por qué no paramos ahí en la Basílica? Y yo pensando, pues fenomenal, no sé de qué basílica me hablaba, ¿no? Y entre el centro de la Ciudad de México y el aeropuerto, pues hay un lugar impresionante que se llama la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, ¿no? La Villa. Y íbamos en el taxi y me decía, ¿pero tú conoces la historia de la Virgen de Guadalupe? Y digo, bueno, pues me suena, pero tampoco tanto, ¿no? Y empezó a contarme toda aquella historia impresionante, ¿no? Y cuando llegamos allí, me acuerdo que había una iglesia nueva, gigantesca, redonda, tal. Y la iglesia antigua, ¿no? Más chiquita ahí a un lado. Y cuando entramos a ver la iglesia antigua, que estaba la pobre medio torcida porque parece como que se va a caer, pues en una de las capillitas de la derecha pues estaba el Santísimo expuesto, ¿no? Con la forma. Y él se arrodilló con una reverencia que a mí me chocó, porque claro, eso no era un saludo normal, ¿no? No era, bueno, pues como cuando uno pasa delante del altar que inclina la cabeza y sigue con lo que esté pensando, o simplemente con un formalismo de respeto, no se sabe muy bien si al Señor o a los que te están mirando o qué, ¿no? Aquello fue un saludo, pues como si uno se encuentra de repente con el rey, ¿no? Que le baja la cabeza, le respeta, le mira, y eso me chocó. Dije, uy, madre mía, fíjate. Y entonces, claro, cada cosita que te va llegando, cada imagen, son mensajes del Señor, ¿no? Que te están explicando la importancia que tiene eso, ¿no? Luego ya en mi camino de fe, después del retiro, la importancia que se le da a la Eucaristía en ese fin de semana, la presencia tan patente, ¿no? del Señor en el Santísimo, pues también aprendes a amarle, ¿no? A base de relacionarte con Él. Y luego aprendes a hablar con Él, aprendes no solamente a pedir, sino también a dar gracias, y no solamente a hablar tú, sino también a escuchar, ¿no? Y ahí es donde está la clave, ¿no? A escuchar. Claro. ¿Cómo? Todo el mundo se pregunta, ¿cómo escucho al Señor? ¿Dónde habla el Señor? Pues, contrariamente a lo que cualquiera pudiera pensar, es muy fácil. Porque, claro, uno dice, bueno, yo me siento ahí, delante del círculo blanco ese que no me dice nada. Y aunque pase las próximas 70 horas mirando allí, estoy convencido de que nada va a pasar, ¿no? Y son esas convicciones un poco absurdas, ¿no? Porque, hombre, si uno no ha tenido la experiencia, no la ha vivido, por mucho que se lo cuenten, pues le resulta algo imposible, ¿no? Pero es como la bicicleta, ¿no? Que hay que empezar a pedalear y cuando eres chico, pues al final te das cuenta que eso funciona, ¿no? Y que haces lo que te dicen y eso ocurre. Esa invitación de Jesús, que es un reto también. Ven, lo verás. Eso es. Hay que entrar. Sí. Hay que confirmar viviendo la experiencia. Y además yo creo que no hay que angustiarse, ¿no? O sea, si no recibes ninguna palabra del Señor, pues como cuando estás en la playa tomando el sol, no estás recibiendo su gracia, su amor, porque Él está presente allí. Son como rayos que te hacen bien, ¿no? Te dan paz. Y esa paz produce pues una tranquilidad en el alma que luego puede ser que esa tranquilidad te lleve a otras cosas, ¿no? ¿Conoces la oración mental? La conozco y me encanta. ¿La practicas? La practico de vez en cuando. Cuando tengo un turno de adoración, en el colegio de mis hijos tenemos una capillita en la que tenemos al Señor expuesto. Y en la parroquia de San Germán en Madrid tenemos una capillita que está abierta 24 horas al día.
Siempre hay gente adorando al Señor, ¿no? Uno puede salir de una cena, de una fiesta a las 3 de la madrugada y acercarse a saludar al Señor, que la capilla está abierta y hay adoradores apuntados de turno, ¿no? Es impresionante. Y muchos de esos adoradores, sobre todo por la noche, son jóvenes. Jóvenes. Sí, sí, es cierto. Y sí, conocí la oración mental por una casualidad, como todo lo que me pasa en la fe. Pues a lo mejor resulta que sería un vídeo que me aparecía en internet y que me llamó la atención. Y me encanta porque ahí ya es pasar de la oración en la que uno pide, ora o recita a una conversación, ¿no? O sea, pero una conversación como la que estamos teniendo tú y yo ahora mismo, ¿no? O sea, uno no se queda en silencio a ver qué le dice el Señor, sino que directamente las preguntas, las respuestas en ambas direcciones, ¿no? Y uno puede pensar, se ha vuelto loco Dani, que está contando, cómo va a tener una conversación, ¿no? con la Eucaristía. Pues la tengo. Así es. La tengo. ¿Cómo la tuvieron Teresa, Ignacio y todos aquellos que la practicaban? Eran asiduos a la oración mental. Sí, qué bonito. Es el deseo de servicio que te lleva a comprometerte. Pero está bien servir de vez en cuando en un retiro o algo. Pero ya esto está a niveles de misionero. Qué bonito. Y trabajando con jóvenes. Sí. Trabajando con jóvenes, que no es fácil. ¿Cómo se te ha dado esto? Porque yo veo el trato que los jóvenes tienen contigo. ¡Wow! El cariño, el respeto. Un diálogo fácil, ¿no? No hay... Es una maravilla. Sí, todo consiste en ponerse en sus zapatos, ¿eh? Al final volvemos a lo mismo. Empatía. Total. Si tú sabes lo que ellos llevan en el corazón y lo que les gusta, lo que les disgusta, lo que les preocupa, pues intentas ponerte a su nivel, que no es bajar, probablemente sea subir, ¿eh? Porque los jóvenes tienen una espiritualidad mucho más fresca, ¿no? que la nuestra, ¿no? Porque lo viven de verdad, no tienen prejuicios. ¿Tus hijos han vivido esta experiencia? Sí. Los 3 mayores, tengo 4 hijos, los 3 mayores lo han vivido. ¡Wow! Lo han vivido, lo han disfrutado, lo valoran, se involucran, son servidores también, participan. Y esto luego es 360, ¿no? Porque esto ya no son solamente ellos, sino que ya es a sus amigos, allá donde van, pues también se iluminan, ¿no? Sí, hay un entorno. Recuerdo que hace casi 2 años tuve la oportunidad de entrevistar a 2 de tus hijos. Cierto, en Madrid. En Madrid. Eso es. Y fue muy bello. Sí. Sí. Sí, ellos tienen mucha fe y lo viven con mucha naturalidad porque en casa también lo viven todos los días, ¿no? O sea, su madre y yo hablamos de Dios en casa, en la mesa, practicamos. Los viajes muchas veces ya no son viajes, son peregrinaciones, ¿no? Pues hemos ido a Medjugorje en familia, o a Fátima, a rezar a la Virgen, a Lourdes, y ellos ven la acción de la Virgen también, ¿no? A Garabandal. Sí, me contaste que en los veranos les gustaba ir. Sí. Cuéntanos de esa experiencia de Garabandal. Garabandal, es un sitio muy especial, ¿no? Con una espiritualidad impresionante, ¿no? Es una historia... El Papa Benedicto decía que Garabandal es la segunda vida de la Virgen en la tierra. Ella estuvo apareciéndose durante 3 años, a un grupo de niñas en ese pueblito en Cantabria, en la montaña. Fue justo después empezaron precisamente mientras estaba celebrando el Concilio Vaticano II. Un mensaje fuerte, el de la Virgen allí. La Virgen es madre y sabe corregir. Exactamente. Con amor, pero diciendo las verdades, ¿no? Y pues era un poco sin paños calientes y hablando de la realidad, ¿no? De a dónde está abocándose el mundo, ¿no? Y hablaba mensajes de avisos y de la llegada del Señor de nuevo, del castigo. Claro, mensajes que para una niña pequeña no sabía ni lo que estaba escuchando y cuando repetía no sabía ni lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces para la iglesia fue difícil también, ¿no? Hablaba también del pecado en la iglesia. Hablaba de muchas cosas la Virgen allí, ¿no? Y en aquella época, en 1960, en la época del franquismo, pues tú imagínate, ¿no? Unas niñas de un pueblo que decían que la Virgen se había aparecido y la Virgen les había hablado mal de los obispos. ¿Pero en qué cabeza cabe? ¿Cómo va a decir eso la Virgen, no? Bueno, pues fíjate todo lo que hemos vivido después de aquello, ¿no? Sí.
Y la renovación y transformación preciosa también, como todo, ¿no? Todo, el Señor es capaz de sacar cosas preciosas de cualquier cosa, de las cosas malas también, ¿no? Y entonces, bueno, pues Garabandal es un sitio idílico, ¿no? Rodeado de montañas, de naturaleza. Sí, le conozco. Lo conoces. Sí, le conozco. Tuvimos la oportunidad de ir con un amigo que tenemos en común, Juancho. Sí, que también estuvo aquí en el podcast. Sí. Bellísima la experiencia que vivimos. Una cosa... Sí, hay un rosario todos los sábados por la tarde que van unas monjitas y unos sacerdotes de los siervos del hogar de la madre, ¿no? Y es un rosario precioso, ¿no? Porque ahí van con guitarras, con violines en mitad de la naturaleza, ¿no? Y después de cada misterio pues cantan canciones. Ahí en los pinos. Ahí en los pinos arriba. Me encanta. Sí. Una experiencia muy linda. Y esto que me preguntabas de dónde me venía, ¿no? El apostolado con los jóvenes, pues a raíz de ese inicio de esa fe diferente, ¿no? que viví yo en Emmaús, pues luego me involucré en el servicio, porque eso es lo mío, ¿no? Me encantaba. Y entonces tuve la oportunidad de asistir a otros retiros posteriores. Cada 6 meses había un retiro en el que uno pues está del otro lado de la mesa. En vez de recibir todos esos regalos, en vez de tener esa experiencia de conocer al Señor, pues uno, digamos que daba gratis lo que había recibido gratis, ¿no? Tenías la oportunidad de servir a las personas que estaban viviendo esa experiencia. Y me encantó, me gustó mucho más la parte del servicio que la parte de ser partícipe, ¿no? ¿Qué fue lo más gratificante de esa experiencia? Bueno, eso era como estar en el cine en primera fila con las palomitas, ¿no? Ver la transformación de los corazones de las personas. Yo siempre digo, habría que poner un fotógrafo el viernes cuando llegan y el domingo cuando se van, ¿no? Porque el rictus, ese tenso, serio, que uno llega del trabajo, de los problemas en la oficina, del atasco, de has tenido una bronca con tu novia, con tu mujer, tienes la cabeza llena de problemas. Entonces llegas ahí y dices, ¿qué hago yo aquí? ¿No? Entonces, eso poquito a poco el Señor, ¿no? Va sanando, va dando paz, se va haciendo presente, ¿no? Y a cada uno le llega un mensaje totalmente diferente, que es el mensaje que necesita, ¿no? Y esos pechos hinchados, ¿no? Esa cara sonriente, iluminada, esa paz en esas caras el domingo, dices, bueno, no está viendo milagritos, tomando las palomitas mientras el Señor está actuando. Y además, no tampoco tiene que hacer mucho, ¿no? Con no estorbar al Espíritu Santo, ¿no? Y ya es suficiente, ¿no? Dejarle hacer. Y eso me encantó. Es cierto. Cuando uno al inicio empieza a conocer ese amor de Dios, uno se fascina mucho por lo que está aconteciendo en nuestro corazón. Pero con el tiempo hay como un desplazamiento y la felicidad más grande es ver lo que el Señor hace en los corazones de los demás y hacer parte de esa historia de salvación. Claro, de ahí viene un poco ya ese anhelo de la misión, ¿no? Que es, ¿cómo es posible que mis amigos no le conozcan? Esta maravilla, que luego aprendes que es un don, ¿no? La fe al final es un regalo, ¿no? No es algo que uno busque y consiga, ¿no? Sino que el Señor te lo da, por lo que sea. Él habrá elegido el motivo, ¿no? Muchas veces pienso, pero ¿por qué a mí? Qué suerte, ¿no? Qué bendición, ¿no? Pero me lo dio. Me llegó tarde esta fe diferente de la que tenía antes. Y entonces yo estoy empeñado en que la gente que me rodea pues lo viva. Pero muchas veces, bueno, pues ya el Señor te pide que tú plantes la semillita o que simplemente con tener esa alegría de vida es un buen testimonio, ¿no? No hace falta estar persiguiendo a la gente ni diciendo grandes cosas, ¿no? Yo creo que lo bonito de la misión es que es algo sencillo, ¿no? Y desde el corazón. Y también lo bello es que todo es en libertad. Exacto. Todo es en libertad. No hay pretensión, no hay segundas intenciones. Todo en libertad. Eso es. La libertad que da el amor. Claro. Sí. Si no, no sería auténtico, ¿no? Sí, es cierto. Es cierto. ¿Cómo ves el futuro para la iglesia en España, en el mundo? Yo veo mucha luz, mucha esperanza, muchísima. Ayer les hablaba a los chicos y me retrotraía pues casi desde la historia, ¿no? De la historia de mi país. Yo pensaba, fíjate tú, Santiago, ¿no? Santiago, íntimo amigo de Jesús, ¿no? De sus 12, ¿no? Los que se sentaban en la mesa a cenar. Y lo que le pidió Jesús es vete al fin del mundo, ¿no? Que en la época el fin del mundo era España, ¿no? Finisterre. Sí. Y allá se fue. Y lo que se encontró fue algo terrible, ¿no?
después de un viaje tremendo con todas las penalidades, pues se encontró una tierra con gente seca, dura. Los íberos. Los íberos, sin fe, ¿no? Gente que tenía el corazón como una piedra, ¿no? Y le entró un poco esa desesperación, ¿no? Porque muchas veces nos obsesionamos con los frutos, ¿no? Y los frutos no son nuestros, los frutos son del Señor, ¿no? Nosotros tenemos que trabajar como si Dios no existiera, pero tenemos que confiar como si todo dependiera de Él, ¿no? Entonces, San Ignacio. A San Ignacio. Ahí se ven los frutos. Eso es. Y yo creo que a Santiago en aquella época le faltó esa fe como para confiar en que sería el Señor el que lo hiciera, ¿no? Entonces, en un momento de desesperación, pues dijo, mira, lo dejo, ¿no? Abandono, me vuelvo a Jerusalén, ¿no? Y ahí fue cuando se le aparece a la Virgen María, ¿no? En Zaragoza, la primera aparición de la historia, ¿no? La Virgen del Pilar, que le mandó un mensaje precioso de tranquilo, ¿no? Aquí estoy yo, continúa tu obra, que ya verás que tu madre te cuida. Y eso se transformó, ¿no? O sea, a partir de ese momento, pues millones de personas se convirtieron y España pasó a ser lo que fue, ¿no? Eso fue un 12 de octubre del año 40, que si no tiene sus tiempos, ¿eh? Porque hasta 1500 años después, que se dice pronto, no hubo otro 12 de octubre en los que aquellos valientes, ¿no? Que iban con la Biblia en una mano y la cruz en la otra, pues llegaron al otro mundo, a este, en el que estamos ahora mismo aquí, pues llevando el mensaje, ¿no? La buena noticia. Sí, entremezclado también con la espada y otras cosas que hay que ver. Sí, La historia es así, humana, claro, y a cada quien le corresponde su época. Pero si vemos esa acción de María, el Pilar, luego se replica en México, Guadalupe, en la actualidad Medjugorje, estamos hablando de millones de personas que en estos 40 años han transformado su vida a través de las conversiones. Wow. Impresionante. Sí, es una historia de fe, de amor y de hermandad también. Sí. Porque ese anhelo de compartir al final, esa generosidad, pues te la da el saber que Jesús te quiere, ¿no? Que Dios te quiere y que te cuida. Y entonces, fíjate, yo creo, es una historia como de ida y vuelta, ¿no? Que les comentaba ayer a los chicos, ¿no? Porque después, cuando la crisis de fe tan grande que tuvo España después del franquismo que comentábamos antes, a nosotros nos vienen los retiros de Maús, ¿no? Por ejemplo. El Señor tiene muchos caminos y muchas formas, pero este es el que me tocó a mí. Y me encantó. Uh-huh. Y eso provocó en la sociedad de mi entorno que yo conocía muchísimas conversiones de gente que incluso era impensable, ¿no? Para ellos mismos el llegar a pensar que iba a tener una fe y una vida de practicantes, ¿no? Y esa alegría de conocer al Señor. Y eso empezó a transformar muchos corazones, mucha gente empezó a crecer. Y desde esa parroquia de San Germán en la que lo hice yo, que fue la primera que tuvo el retiro de Maús en España, pues empezaron a abrir otras parroquias y otras ciudades y otros países, ¿no? Y entonces, una vez que cruzó el charco en la dirección contraria, esos valientes que fueron desde Miami y llevaron allí los retiros, pues fue un regalo que nos hicieron un poco de vuelta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que la sociedad actual, en general, pero yo creo que la americana también, igual con un punto igual adicional, pues la juventud estaba muy golpeada, ¿no? Muy herida, sin esperanza, ¿no? Mucha oscuridad. Y entonces tu amigo el padre Javier Sigris, ¿no? Que estuvo por aquí hace poquito. Es un momento maravilloso de testimonio. Qué alegría. Qué alegría. Ha sido el podcast con mayor visualización, número de visualizaciones. Está por el cielo. Pues fíjate, esos dones que el Señor reparte, pues a Él se los repartió en abundancia, ¿no? Y con unos frutos impresionantes, ¿no? Que fue, entre otros muchos retiros que Él ha creado o que ha ideado o que ha puesto en marcha, está el retiro de Bartimeo, ¿no? Que es lo que nos trae a ti y a mí a esta mesa hoy, ¿no? Sí. El retiro de Bartimeo son retiros espirituales para chicos de pues, entre 16 y 17 años, esas edades, ¿no? Adolescencia. Es una edad tan difícil, porque finalmente pueden haber padres católicos, tener un lugar católico, pero son más las horas que los niños están fuera del contacto con los papás y la educación que la familia puede dar.
en sistemas educativos que muchas veces quieren sembrar ideologías en los corazones, buscar adeptos, apartar a gente de otras cosas, no sé. Y en un entorno donde no hay testimonio de la fe, están sometidos a horas y horas de media, de informaciones, videos, música, canciones. Parece que es una lucha de David contra Goliat. Total. Y te lo digo, en las parroquias, sí, hay muchos padres que traen a sus hijos a la catequesis, a la confirmación, pero muchos de ellos no quieren hacerlo. Bueno, porque tienen que complacer a sus papás. Pero no encuentran esa veracidad de la fe. Porque todo queda como mucho en información que se transmite, pero no una experiencia vital. Eso es. Lo que descubrí como sacerdote en Bartimeo es esa oportunidad única, súper fuerte, verdadera, de que estos muchachos tengan una experiencia de encuentro con Dios. Y es una herramienta que para nosotros como sacerdotes, wow, hay que considerarlo muy seriamente porque es poderosa. Poderosa. Wow. Lo que yo vi este fin de semana, de veras, wow, me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza. Y que haya pasado en mi parroquia y que sea la primera en todos Estados Unidos. Wow. Sí, tengo que gritárselo al mundo, tengo que decirles a mis hermanos sacerdotes. Sí vale la pena, sí. Qué cosa Bendito sea Dios. Bella. Y claro, es un anuncio que llama, pero que tiene que ser acompañado. Tiene que ser acompañado. Muy importante. Sí. Y eso veo, se forma una familia, se forma el estilo de vida cristiano que finalmente genera comunidad. Claro, esa es la base, ¿no? Y yo creo que incluso, bueno, para todos es importante, pero yo diría que para los jóvenes aún más, ¿no? Los jóvenes necesitan ser aceptados, ¿no? Y al final lo que busca todo el mundo es amor, porque en las redes sociales uno al final lo que busca es amor. Y haciendo cosas que no les gustan, lo que buscan es amor, porque buscan ser aceptados por gente que hace cosas que aunque a ellos no les gusten, si lo hacen, pues a lo mejor esas otras personas les aceptan, ¿no? Y ese mensaje se lanza de manera muy nítida, ¿no? Que el amor te viene de Dios, ¿no? Pero claro, para ellos Dios es una cosa etérea, es una cosa inabarcable, inalcanzable, no lo entienden, no lo conocen. El mundo entero les habla de lo contrario, ¿no? O sea, les manda para abajo, ¿no? O sea, la oscuridad, la muerte, las barbaridades. Incluso si algún chico de repente despunta en el sentido de que tiene alguna espiritualidad un poquito más acercada a la iglesia, pues ahí van todos, ¿no? A por él, ¿no? Y esto lo que hace es que les pasa algo que ellos pues no entienden muy bien, ¿no? Porque de repente se sienten fenomenal, ¿no? Ya con esas edades pues tienen unas mochilas cargadas de piedras, ¿no? De problemas en la familia, en las casas, sociales, en la relación con otros chicos, inseguridades, desesperación. A esa edad parece mentira, ¿verdad? Y de repente se dan cuenta que hay otra vida posible, que hay otro mundo que está al alcance de su mano, ¿no? Que no tienen que coger un cohete espacial y volar a la luna para alcanzarlos, que está ahí mismo, ¿no? Y que es verificable. Es verificable. No es una idea, sí. Es un acontecimiento. Es un acontecimiento. Y te rodea de gente que hace que el mensaje que tú recibas sea completamente diferente, ¿no? Te hablan de la alegría, te hablan de la fe, te hablan de su experiencia, ¿no? Los servidores ahí tienen un papel, bueno, es un equipo fantástico de trabajadores incansables, con alegría natural bárbara. Y claro, el mensaje les llega de otros chicos, de otros jóvenes. No es el cura que viene, que te hace así desde el púlpito. Jóvenes evangelizando jóvenes. Eso es. Y entonces eso lo cambia todo, porque claro, es tu amigo el que te lo está diciendo, ¿no? Pero oye, mira, prueba esto porque es que de verdad no sabes lo que es una maravilla. Entonces dices, bueno, pues si me lo dices, lo probaré. Y cuando lo reciben, cuando lo viven, cuando se quitan esas cargas, ¿no? Ese proceso de sanación importantísimo de todas esas heridas que llevan en el corazón tremendas, ¿no? A esas edades, pues claro,
dicen, era verdad lo que decía mi amigo, y se lo empiezan a contar a tu amiguito, ¿no? Y eso acaba ocurriendo en lo que decíamos antes, ¿no? Que no solamente se queda en el entorno de sus amigos, de sus chicos, del colegio, de la universidad, sino que ya va para arriba. Fantástico. Muy Vemos bonito. el mundo con esperanza. Bueno, totalmente. Absolutamente. Creo que el péndulo está yendo a una velocidad vertiginosa hacia el otro lado. Que sí. O así lo veo yo, por lo menos. Quiero verlo así. Hacer lo que nos corresponde, lo que el Señor nos ha pedido. Con amor y a veces del corazón roto, pero sí, intentamos. Él hace el resto. Totalmente. Que sí. Daniel, muchísimas gracias. Padre, me ha encantado estar aquí y compartir contigo este rato. Millones de gracias por la invitación. Una belleza. Gracias por tu testimonio y por tu servicio. Gracias por tu servicio, porque si lo haces con amor y está dando mucho fruto. Bueno, hay que disfrutarlo también. Que sí. Gracias por acompañarnos y que toda esta acción del Espíritu Santo, de la cual hemos percibido vida, les llegue a todos ustedes. Ese es nuestro deseo a través de este espacio. Que también puedan vivir de manera tan bella esta experiencia de fe. Felicidades para todos, los llevamos en nuestras oraciones.